Podríamos preguntarnos nosotros lo que aún no ha sido dicho sobre nuestro pasado criminal. Y uno podría dar vueltas a las preguntas y preguntarse si no sería mejor interrogarnos por qué no ha sido del todo escuchado lo que fue dicho y escrito por tantos protagonistas de esa generación que, al igual que Norma, no aceptaron plegarse sumisamente a los mandatos de una memoria domesticada, sino que por el contrario se esforzaron en intentar construir un pensamiento crítico sobre ese ayer. Es decir, quiero decir, lo que dice Norma se suma al eco de otras voces. Y siguiendo esta idea, tomo un puñado de autores, seguramente muchos de la sala los conocen bien, pienso en los ensayos y las intervenciones públicas de Hugo Besetti, de Claudia Gil, de Sergio Bufano desde las páginas de la revista Lucha Armada, de Oscar del Barco, iniciador de una polémica a la que Norma hace referencia, del imprescindible, podría decir así de ese modo, a pesar de que dicen que no hay imprescindibles, el Toto Schmuckler, de Beatriz Sarlo, entre tantísimos otros intelectuales que arriesgaron en su momento su pensamiento y escritura en una dimensión valiosamente crítica al proponerse elaborar un pensamiento al que uno siente que se le ha opuesto de algún modo una férrea resistencia por el solo hecho, y nada menos claro, de no aceptar con validar ni los lugares comunes con que se nombra ese pretérito, ni aceptar que ese ayer sea considerado una zona sagrada e incuestionable a la que no le cabe que se le formulen preguntas incómodas. Dice Todoro que lo que la memoria pone en juego, es verdad, Norma, es demasiado importante para dejarlo a merced del entusiasmo y la cólera. Y esta idea que toma Norma permea buena parte del libro, un texto que puede ser leído como un diálogo en torno a la memoria, a aquello que la memoria puede servirle, serle útil a una sociedad si se la despoja del mezquino interés partidario o estratégico, ¿no? Una memoria que se vuelve realmente valiosa cuando no reivindica otra cosa que el derecho de los que fueron humillados por la violencia a ser dignamente recordados y a tratar de entender qué fue lo que hizo que esa violencia tuviera lugar entre nosotros. Para cerrar, en un preciso y hermosísimo texto dedicado al libro de Norma que estamos presentando, Lucas Martín se centra en la sensación de dolor que permea las páginas del libro de Norma. Y allí dice que el dolor con que fue escrito este texto ordena la reflexión porque tiene la capacidad de rescatar a la razón del olvido, permitiendo jerarquizar lo que verdaderamente importa en una sociedad que vivió el terror de Estado. De ese dolor como hecho colectivo, dice Lucas Martín, nace o nacería el derecho a hacer preguntas de cuyas respuestas nadie puede arrogarse autoridad excluyente. Y vuelvo a repetir esto que dice Lucas, y también parafrasea Norma, de las cuyas respuestas nadie puede arrogarse autoridad excluyente. Esas madres de pañuelo blanco que se instalaron en la plaza pública increparon al poder cuando la sociedad estaba muerta de miedo. Ya tenemos el primer silencio. El silencio siempre se hace silencio por miedo. Yo creo que cuando vino la democracia se recuperó la palabra jurídica, que fue juicio. Del silencio del miedo pasamos a la palabra jurídica. Empezamos en los 90 a hacer una autocrítica a la violencia guerrillera de los 70, que si no era públicamente, después del primer vaso de vino, cuando nos encontrábamos, salían las cosas que habían pasado, y decíamos, qué locura, y la carta de Oscar del Barco, un filósofo cordobés,
que aparece una revista en Córdoba y hay una entrevista a un ex guerrillero que cuenta en la entrevista cómo su grupo, que era un grupo de Che Guevara en el norte de Argentina, había justiciado a sus compañeros porque la adversidad del monte... Yo me acuerdo que leí eso y como el escalofrío que les provocaría a todos, pensé, pobres padres, claro. Oscar del Barco, que había dirigido una revista que influyó mucho en nuestra generación, él dijo, yo no empuñé armas, pero sentí que habían matado a mis hijos, porque yo desde esa revista, es decir, apoyé la guerrilla en el norte argentino, ¿no? Entonces, es como hemos ido haciendo una evolución hasta la llegada del kirchnerismo con ese acto fundacional que es el del 2004, el de la ESMA, cuando el presidente de la nación, para los que no son argentinos, quita el cuadro del dictador de la pared, y ya eso uno dice, pero si precisamente hay que poner abajo quién fue, qué hizo, no dejar la pared en blanco, porque vamos a correr la tentación de escribir encima y contar nuestra propia historia. Y fue muy emotivo el acto, porque era la primera vez que nuestra generación, para decirlo, iba después en la ESMA, que fue el campo de concentración más tenebroso, el de la Marina, entonces tenía todo para tener una gran emotividad, pero ya ahí hubo, a mis ojos, una utilización del acto, primero pidiendo disculpas en nombre del Estado, como que nunca se había hecho nada, cuando Alfonsín y los 10 primeros años de la democracia se había hecho el juicio a la Junta en un momento que la sociedad quería olvidarse de la dictadura, ¿no? de meterse en el pasado. Entonces esa evolución que veníamos teniendo con la incorporación de las nuevas generaciones, con sus preguntas, yo creo que fue cancelado, que esta es la dificultad que tenemos y que yo siento que casi me ha impulsado a escribir este libro por la apropiación que se ha hecho de la memoria, ¿no? En democracia la memoria es plural, la construimos entre todos. Y ahí, para no irme de tu pregunta, yo creo que a partir de ese momento que se cancela, se congela la historia, dejamos de hablar, porque hay unos que gritan muy fuerte, el resto susurramos, y es muy impresionante, de la palabra jurídica a construir la palabra democrática, se llenó de gritos, y te llegamos a hoy a tener esta dificultad enorme de tener una conversación democrática. En tu libro, y lo has expresado muchas veces públicamente, ¿qué ha pasado con ese espacio traído a la memoria contemporánea? Esto vos mencionás que la contradicción de llamar ex-ESMA a un espacio que no deja de ser lo que es. Siempre me llamó la atención que desde el discurso oficial se empezara a nombrar ex-ESMA. Y yo decía, uno puede dejar de ser gordo, puede ser ex-gordo, yo puedo dejar de ser senadora, puede ser ex-marido, pero uno nunca deja de ser lo que el otro te nombra. Yo no voy a dejar de ser madre, no puedo dejar de ser hermano, porque es el otro el que te nombra. Entonces yo decía, ¿por qué se dice ex? Si mientras haya víctimas y mientras ese sea el lugar donde se recuerda a las víctimas, siempre va a ser lo que fue, un campo de detención clandestina donde se hicieron, donde decir, yo no puedo, la verdad que no puedo y me protejo de imaginar qué es que arrojen a las personas al mar. Uno podría decir, siguiendo tu reflexión, que hubo un momento de nuestra recuperación, de la historia de la recuperación democrática, donde sí hubo conversación sobre el pasado. En los 90, pero también más tarde,
porque vos citás el libro de Oscar del Barco. La carta de Oscar del Barco se tradujo en un libro en el cual participaron muchísimos intelectuales y protagonistas de aquellos años, ¿no es verdad? Sí. Digamos, construyeron una conversación acerca de un tema sumamente álgido, ¿sí? Sí, siempre dentro de las universidades, ¿no? Sí, fue académica. Sí, pero eso fue posible en algún momento. Fue posible. Lo que a mí me impresiona es de cara a la sociedad, ¿no? Es decir, cómo también, yo no creo, y esto soy muy crítica, creo, por lo que ha concitado el libro, yo creo que el Papa Francisco se equivoca cuando se habla de reconciliación, que se pone una víctima y un verdugo. Yo creo que eso no sirve, que si lo importante es poder dar testimonio, poder dialogar, pero no volver a congelar la historia en víctimas y verdugos. Es cierto lo que dices, y también es cierto lo que apareció en ese debate, ¿no? Porque ese debate tenía que ver, entre otras cosas, sobre la responsabilidad, ¿no es verdad? ¿Quién se hace cargo, de algún modo? Y si nos hacemos cargo, al menos esa era la pregunta lanzada al ruedo, de esas muertes, ¿no? Que no habían sido ocasionadas por el accionar represivo, sino por los propios integrantes de la insurgencia, ¿no? Entonces me parece que ahí había una pregunta que daba, o que era una verdadera estocada y que abría un campo de reflexión y que se tradujo en esa polémica, ¿verdad? Y nada más ni nada menos que se tituló No matarás. Sí, ese es un debate precioso, no sé si es la palabra, ¿no? Sí, un debate intenso que fue necesario. Sí. Y ¿por qué lo traigo? Primero porque lo nombraste y porque da cuenta que en algún momento, no hace mucho, o tal vez sí hace mucho, hace ya más de 15 años, fue posible sostener esta conversación entre posiciones tan diferentes, ¿no? ¿Y te parece que eso que a mí me parece que lo que viene a congelar eso es el kirchnerismo con esta versión con la apropiación de la memoria? Bueno, sí, que es a lo que vos te dedicaste gran parte del libro.